70 razones para hablar en lenguas. Capítulo 8. Activando los dones del Espíritu. El don de la vida eterna y el don del Espíritu Santo son dados principalmente para el beneficio de la persona. El don de lenguas del Espíritu Santo es dado a un creyente nacido de nuevo para su propia edificación. Hablar en lenguas no es algo dado para bendecir a los demás, sino para bendecir nuestro propio espíritu y alma. Este libro abarca todas las numerosas y diversas maneras en que el orar en nuestra lengua espiritual nos bendice. En el último capítulo del fruto del Espíritu vimos cómo el lenguaje espiritual activa e incrementa los 9 atributos de Dios que las Escrituras llaman el fruto del Espíritu. Este fruto son expresiones de la naturaleza y el carácter de Cristo Jesús. Activar y crecer en los atributos de Dios nos ayuda a ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo, cumpliendo así su propósito predestinado para cada uno de sus hijos. En este capítulo mostraremos cómo el orar en lenguas puede estimular y activar los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu son dados a los creyentes para satisfacer las necesidades de la humanidad. Son las 9 manifestaciones del Espíritu. Se describen en 1 Corintios 12, 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Los dones demuestran que nuestro Dios y Salvador Jesucristo está vivo y activo en el mundo hoy. Los dones vocales muestran que Dios habla a su pueblo y por medio de él. Los dones de revelación muestran que Dios, nuestro Dios, es omnisciente, sabiendo todas las cosas de todo y de todos, y revela algunas de esas cosas a su pueblo. Los dones de poder revelan que nuestro Dios es omnipotente y demuestra su poder sobre los demonios, la humanidad y la naturaleza. Las 9 manifestaciones o dones del Espíritu Santo. Palabra de sabiduría. Los 9 dones pueden ser divididos en 3 categorías diferentes de 3 dones cada una. Los dones vocales son los administrados por las palabras habladas. Los dones de revelación son los que se reciben por la mente al ser iluminada con pensamientos espirituales que revelan ciertas cosas que no se dan a conocer por el conocimiento o la sabiduría natural. El tercer grupo consiste en los dones de poder, los que demuestran y ministran el poder sobrenatural de Dios. La introducción a los dones del Espíritu, 1 Corintios 12:7, declara que la manifestación del Espíritu le es dado a cada uno para el beneficio de todos, porque a este es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Por favor, tenga en cuenta que a todos les es dado uno o más dones, y todos ellos son dados de la misma manera por el mismo Espíritu. Los pentecostales han enseñado que los dones del Espíritu son para la iglesia de hoy por más de 100 años. Muchos libros se han escrito sobre los dones del Espíritu. Enseñé los dones a los estudiantes de un colegio pentecostal hace varias décadas, cuando establecí la Universidad de Educación a Distancia Christian International. Escribí un curso universitario completo sobre los dones del Espíritu que aún está disponible. La mayoría de los libros tienen un capítulo dedicado a cada don y dan muchos pasajes bíblicos y ejemplos de las Escrituras del don en acción. También hay ejemplos e ilustraciones de las experiencias de la vida. Sin embargo, en este momento vamos a ver solo algunas declaraciones para dar al lector una comprensión básica de la finalidad y función de cada don. Los dones espirituales de lenguas e interpretación de lenguas. El don de lenguas que se describe en 1 Corintios 12 no tiene el mismo propósito ni ministerio de las otras lenguas que un creyente recibe cuando recibe su don personal del Espíritu Santo. Todos los dones del Espíritu son para ministrar a otros. Hay varias aplicaciones y manifestaciones de este don de lenguas. Lo más común es cuando un santo habla en lenguas en una congregación. Esto se llama un mensaje en lenguas. El don complementario a la interpretación de lenguas. El mensaje en lenguas normalmente no es en el idioma de la congregación,
Por lo tanto, los oyentes no entienden lo que se dice. Por eso el don de lenguas tiene que ser acompañado y trabajar con el don de interpretación de lenguas. El apóstol Pablo dedicó todo el capítulo 14 de Primera de Corintios para dar sabiduría para el correcto uso de las lenguas en nuestras vidas personales y en las iglesias locales, así como la cantidad de mensajes en lenguas que se deben dar y quién debe interpretar. Dio instrucciones para el uso correcto de la profecía y el hablar en lenguas. Su declaración en el último verso fue: así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Primera de Corintios 14:39. Dar mensajes en lenguas en la iglesia sigue siendo un ministerio válido, si la interpretación es dada. Pablo aconsejó a sus lectores que sería mejor no permitir más de 3 mensajes en lenguas durante un servicio de la iglesia. Primera de Corintios 14:27. Además, si una persona da un mensaje en lenguas, él o ella no debe repetirlo más de 3 veces sin que sea interpretado. Si ninguno de los presentes le da una interpretación y el Espíritu Santo no le da al hablante de las lenguas la interpretación, entonces la persona no debe continuar hablando en lenguas, sino sentarse y hablar en lenguas en su espíritu y no hablar más durante el servicio. Primera de Corintios 14, 27 al 28. De mi experiencia personal puedo dar fe de la validez de los consejos de Pablo de repetir un mensaje en lenguas un par de veces. Durante mis primeros años en el ministerio, cuando mis hijos eran pequeños, recuerdo que estaba cuidando de ellos cuando alguien dio un mensaje en lenguas. La primera vez que el mensaje fue dado estaba siendo distraído por mi hijo y no pude recibir la interpretación. Cuando la persona dio la palabra por segunda vez, no estaba distraído y fui capaz de recibir con claridad la interpretación y decirle. Esto permitió que la congregación entendiera el mensaje y fuera bendecida por él. Dotado con un lenguaje étnico. En los primeros años después del derramamiento original del don del Espíritu Santo, durante el movimiento pentecostal, hubo frecuentes experiencias de los santos recibiendo la habilidad de entender y hablar en un lenguaje humano que nunca habían aprendido. Por lo general sentían que Dios les había dado ese lenguaje para convertirse en misioneros a las naciones que hablaban esas lenguas. La primera persona en recibir el don del Espíritu Santo en Topeka, Kansas, habló en el idioma chino, y más tarde Dios le dio la habilidad de comprender el idioma y comunicarse en chino mandarín. Pablo declaró que una lengua espiritual podría ser angelical o humana, lenguas humanas y angélicas. De vez en cuando en los últimos años ha habido testimonios de personas presentes que entienden la lengua que un cristiano recién bautizado en el Espíritu Santo estaba hablando. A veces esto ha ocurrido también con los misioneros en una tierra extranjera. Lenguas, una señal para los incrédulos. Pablo declaró que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. Pablo basó esto en la profecía de Isaías. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Primera de Corintios 14, 21. Cuando un pecador ve y oye a su amigo o pariente hablar en un idioma el cual él sabe que esa persona nunca ha aprendido, puede decir que algo extraño y sobrenatural está sucediendo. Ilustrado durante el derramamiento original. En el día de Pentecostés, el que todos los creyentes hablaban en lenguas fue una señal a los judíos que se habían reunido de todas las naciones. Esto les llamó la atención y los atrajo. Como los santos estaban orando en lenguas, la presencia de Dios fue liberada y saturó la atmósfera sobre el pueblo. Pedro después predicó en su lengua hebrea que Jesús era su tan esperado Mesías. Si se arrepentían y se bautizaban en el nombre de su Mesías Jesús, entonces se convertirían en candidatos a recibir el mismo don que los 120 acababan de recibir. El hablar en lenguas fue el punto de partida que resultó en 3,000 personas que fueron salvas. Un testimonio de confirmación. John Cheryl escribió uno de los primeros libros carismáticos, llamado Hablando en otras lenguas. Él da un par de casos para ilustrar cómo las lenguas pueden ser una señal positiva para los incrédulos. Recuerdo hace varios años cuando un hombre y una mujer fueron bautizados y salvados por el Espíritu Santo en una reunión donde yo estaba hablando. Después del servicio, ellos hablaron conmigo sobre su preocupación por la salvación de su hijo, que había estado con ellos el domingo anterior.
Me dijeron que se había opuesto violentamente a mi mensaje sobre el avivamiento carismático presente y el derramamiento del Espíritu Santo. Yo también había observado esta resistencia mientras predicaba. Sin embargo, nos pusimos de acuerdo en oración por su salvación. 2 días después, el joven envió un mensaje preguntando si podía ir a verle por un asunto importante. Al llegar, vi a la vez que un gran cambio había tenido lugar, pues estaba radiante y lleno de alegría. Recuerdo que hace varios años, déjame que te cuente lo que pasó, exclamó. Yo estaba solo en mi habitación la noche anterior cuando el Señor comenzó a tratar conmigo acerca de mi condición espiritual, convenciéndome de mis pecados. Como resultado de ello me he arrepentido y he entregado mi corazón a Jesús. Bueno, alabado sea el Señor, le contesté, agradeciéndole internamente a Dios por esta manifestación de la rápida respuesta a nuestra oración de la fe en su nombre. Y entonces lo que dijo a continuación fue aún más notable, ya que reveló la forma inusual en que Dios lo había alcanzado con la verdad, a pesar de que había rechazado la misma palabra cuando yo la prediqué el domingo anterior. Lo que realmente me convenció de que hay algo de todo esto, continuó, no es solo el maravilloso cambio que ha hecho en la personalidad de mi madre, sino fue escuchar su hablar en nuevas lenguas, porque ella no habla inglés gramaticalmente correcto, pero debe oírle hablar hebreo por el Espíritu. Yo le había informado a ella que yo había reconocido su nueva lengua como el hebreo, ya que yo solía enseñar hebreo en el seminario. Luego, mirando directamente a mí, me dijo: la razón por la que te pedí que vinieras a verme es porque yo también quiero recibir esta experiencia que mi madre y mi padre tienen. ¿Puedes orar por mí para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Mientras oraba por él, comenzó a hablar en nuevas lenguas, adorando al Señor como el Espíritu le daba que hablase. Él había llegado a ser salvo y lleno del Espíritu, como consecuencia directa de ver y oír la manifestación de las lenguas. Era una señal para él del trabajo sobrenatural de Dios de convencerlo de la verdad. Por tanto, las lenguas son una señal para el que no cree. 1 Corintios 14:22. Diré otro incidente. Recientemente oré por una mujer joven para que recibiera el bautismo en el Espíritu Santo, y de inmediato comenzó a hablar en nuevas lenguas. Una mujer del público se acercó a ella y le dijo: aquí está mi tarjeta. Si alguna vez duda de que usted habla un verdadero lenguaje por el Espíritu, me llama y le diré que te oí hablar en español, ya que yo he estudiado el idioma. He estado en la valla sobre el bautismo en el Espíritu Santo pensando en que tal vez no había nada realmente y que lo que llamamos hablar en lenguas solo era una algarabía emocional, pero déjame decirte que estoy plenamente convencido de que todo esto es genuino. La señal de lenguas aún es utilizada por el Espíritu para convencer a los perdidos y convencer a los que contradicen la validez de un cristiano carismático sobrenatural de esta dispensación. 1 Corintios 14:22. Oración congregacional versus oración privada en lenguas. Pablo explicó que si todos los miembros de la congregación de una iglesia oran en lenguas durante mucho tiempo y alguien entra, esa persona va a pensar que la gente de la iglesia está fuera de sus cabales. Pero si solo uno habla en lenguas y otro interpreta las lenguas a la congregación, o si uno de los santos profetiza, entonces el visitante quedará convencido de que Dios está en medio de ellos. Él es convencido porque entiende que las palabras y los secretos de su corazón son revelados, lo que le hará confesar que el Dios viviente está realmente en medio de ellos. 1 Corintios 14:25. Es por eso que Pablo dijo que mientras él estaba hablando en un servicio religioso, prefería hablar 5 palabras que la congregación pudiera entender y así ser edificada que 10,000 palabras en otras lenguas que nadie podía entender. 1 Corintios 14:19. Sin embargo, Pablo dio gracias a Dios que en su vida de oración personal hablaba en lenguas más que cualquier otra persona. 1 Corintios 14:18. Hablando externamente, pero trabajando internamente. Nuestros dones individuales de otras lenguas solo funcionan en nosotros, incluso cuando estamos intercediendo en lenguas por otros. Las lenguas están trabajando desde nuestro interior. A pesar de que estamos hablando en voz alta, aún así las lenguas hacen su trabajo y ministerio dentro de nuestro hombre espiritual.
Cuando oramos en lenguas no debemos hacerlo para ser oídos por el hombre, sino para que nos escuche Dios solamente. De todos modos, los presentes no entenderían las palabras de nuestra oración, ya que sería la oración en nuestra lengua espiritual. Los evangélicos piensan que hay confusión cuando todos en una reunión de oración comienzan a orar en lenguas. Si estaban orando para ser oídos por los hombres sería confusión, pero estamos orando a Dios, que puede escuchar a millones de personas orando al mismo tiempo y aún así saber lo que cada uno está orando. Después de todo, cada vez que alguien está orando, varios cientos de miles o incluso millones de creyentes de todo el mundo están orando al mismo tiempo. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Los dones de dar un mensaje en lenguas y la interpretación de lenguas pueden ser activados por nuestro lenguaje de oración, porque nos pone en el reino de los espíritus donde los dones del espíritu operan. Sin duda, cualquier cristiano que no ha recibido el don que le permite hablar en otras lenguas no sería capaz de dar un mensaje en lenguas. El mismo espíritu que nos da nuestro idioma espiritual da los dones espirituales, incluyendo el don de lenguas. Esto es casi imposible que la mente natural lo comprenda porque la Escritura dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. La Santa Biblia, Martín Nieto, lo dice así: el hombre mundano no acepta las cosas del Espíritu de Dios, son locura para él, y él no puede entenderlas, ya que hay que juzgarlas espiritualmente. Ministré con mensajes en lenguas y di interpretaciones de lenguas en mi iglesia pentecostal, pero cuando empecé a asistir a una iglesia de restauración, donde la profecía era el don manifiesto dominante, comencé a profetizar. El don de lenguas con el don de la interpretación de lenguas ministra a las personas de la misma manera que la profecía lo hace. En las iglesias donde hay un fuerte ministerio de profecía, por lo general hay muy pocos casos de mensajes en lenguas y su interpretación. Sin embargo, las lenguas y la interpretación de lenguas siguen siendo dones que deben estar vivos y activos en la iglesia del siglo XXI. Y nuestra lengua espiritual sigue desempeñando un papel fundamental en la activación y operación de los dones del Espíritu. El don de profecía y el ministerio de profecía. Mi ministerio principal durante 58 años ha sido ministrar con el don de profecía y profetizar como un profeta. La profecía expresa el corazón y la mente de Dios. La Escritura menciona 5 niveles o tipos de profecía. Primero, el espíritu de la profecía. Segundo, el don espiritual de profecía. Tercero, presbiterio profético. Cuarto, la predicación profética. Y quinto, el oficio del profeta. El primer nivel de profecía es la que todos los santos pueden hacer. Este es el tipo de profecía del que Pablo estaba hablando cuando dijo: podéis profetizar todos uno por uno. 1 Corintios 14:31. Apocalipsis 19:10 lo llama el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús. Si Jesús quiere expresar o compartir algo con uno de sus hijos, él usa el espíritu de la profecía. Los muchos ministros afiliados a Christian International y yo hemos activado y capacitado a más de 250,000 cristianos para servir en este orden de profecía. Mientras los que son activados siguen creciendo en el ministerio profético, se descubrirá y determinará si el Espíritu Santo les ha dado el don espiritual de profecía, que es el segundo nivel de profetizar. Pablo exhortó a los que tenían el ministerio de la profecía a profetizar según la medida de su fe. Romanos 12:6. Algunos incluso pueden ser llamados al oficio de profeta. Independientemente de qué nivel de profecía una persona está ministrando, el orar en lenguas juega un papel importante para que él o ella operen en el ministerio profético para bendecir a otros. Como se describe en el capítulo 4, en 1973 tuve una visita soberana de Dios y comencé a profetizar a cientos de personas en un escenario. Cada vez que empezaba a sentirme espiritualmente débil, cansado, aunque la palabra profética no llegaba con claridad, oraba en lenguas por 1 minuto más o menos para recargar mis baterías espirituales y, claro, mi percepción espiritual. Si siento que el Señor me está guiando a ministrar en los dones de poder, entonces por lo general tomo 1 o 2 horas para orar en el Espíritu Santo con mi lenguaje espiritual. He sido testigo de miles de personas siendo empoderadas por medio de orar en lenguas.
lo que me ha demostrado que el orar en el Espíritu desarrolla todas las bendiciones que estamos compartiendo en este libro. El Espíritu Santo realmente sabía lo que hacía cuando escogió el idioma espiritual como el mayor don que podría dar al creyente. Mostremos un gran aprecio por su don, dando el tiempo máximo para orar en nuestro lenguaje espiritual. El don de palabra de ciencia o conocimiento. Hay tres tipos de conocimiento: el conocimiento natural aprendido, el conocimiento bíblico divino y el don de la palabra de ciencia. El conocimiento divino puede ser adquirido mediante el estudio de la palabra de Dios y recibiendo la iluminación divina para la adecuada comprensión y aplicación. La palabra de ciencia es un don que viene dado por el Espíritu del Señor. Se trata de conocer los hechos acerca de personas y circunstancias que la persona no ha recibido mediante un conocimiento natural. Es ver, oír o sentir cosas por el Espíritu. La palabra de ciencia da el conocimiento acerca de las cosas que existían en el pasado o existen en la actualidad. Dios le dio a Elías una palabra de ciencia de que había 7,000 israelitas que no habían doblado sus rodillas ante Baal, en Primera de Reyes 19:18. Fue una palabra de conocimiento la que hizo que Eliseo conociera los planes de guerra que el rey de Samaria hacía en su habitación privada, Segunda de Reyes 6:9. Por la palabra de ciencia, Jesús sabía que la mujer samaritana en el pozo se había casado con 5 maridos y el hombre con el que estaba viviendo no era su marido. Juan 4:16-19. La Escritura está llena de ejemplos de la palabra de ciencia. Una palabra de conocimiento puede revelar ciertas condiciones físicas que necesitan ser curadas. Cuando una persona ministra en el Espíritu diciendo que alguien está presente con tal condición o hace un llamado a los que están pasando por una determinada situación, es la palabra de ciencia la que les da esa información. La palabra de ciencia trabaja mucho en el ministerio profético. Es una línea delgada a veces entre una revelación profética y una palabra de conocimiento. Las Escrituras enfáticamente destacan que todos los dones son dados por el mismo Espíritu. No hay implicación de que algunos de los dones sean mayores o menores, o que se requiera más del Espíritu para manifestar algún don más que otro. Los mismos 4 principios están involucrados en la activación y ministración de los dones. El mismo lenguaje espiritual puede activar y empoderar a los santos para ministrar los dones del Espíritu. Recuerde, el Espíritu Santo no dio todos los dones a cada creyente, pero Él le dio a cada creyente el don que puede activar y dar poder para la manifestación de todos y cada uno de los dones que el Espíritu Santo ha distribuido a los mismos. El Espíritu Santo reparte los dones a las personas como Él quiere. Todo eso lo hace un solo Espíritu y Él decide lo que le da a cada cual. 1 Corintios 12:11. El don de la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría revela algunos de los acontecimientos futuros, el ministerio profético y los propósitos de Dios en la vida de un individuo. Donde la palabra de ciencia habla del pasado y del presente, la palabra de sabiduría habla sobre todo del futuro. También a veces se da palabra de sabiduría sobre cómo manejar las situaciones actuales. Al dar profecías personales a más de 50,000 personas en más de 58 años de ministerio, he notado un cierto patrón que el Espíritu Santo sigue. En la profecía personal normalmente se habla primero de cosas que el individuo ha experimentado en el pasado y algo de lo que está enfrentando y pasando en el presente. He descubierto que el Espíritu Santo hace que la persona certifique que la palabra profética sobre su pasado y presente es precisa, para que así su fe sea edificada, para aceptar y creer que las palabras sobre su futuro son precisas y se cumplirán. Su interior, nacido del Espíritu, bautizado en el Espíritu Santo, que conoce todos los dones y ministerios que se le han distribuido a usted. Su lenguaje espiritual ora para que esos dones sean activados. El lenguaje espiritual empodera e ilumina la mente del creyente con la palabra de sabiduría para ministrar a los demás. Discernimiento de espíritus. Solo hay 3 fuentes de actividad espiritual o tipos de seres espirituales: Dios y sus seres espirituales celestiales, y Satanás y sus espíritus demoníacos y los espíritus humanos, la humanidad vestida con cuerpos de carne y hueso.
Dios y sus seres espirituales celestiales son siempre buenos y santos. Satanás y sus ángeles caídos y los espíritus malos son siempre malos y diabólicos. El espíritu del hombre es neutral, pero puede convertirse ya sea bueno o malo en función de si su espíritu está influenciado por el espíritu maligno del diablo o el Espíritu Santo de Dios. El don espiritual de discernimiento de espíritus es capaz de discernir cuál espíritu está motivando las palabras o acciones de una persona. A menudo se puede discernir qué espíritus malos están habitando en una persona. También se puede discernir los espíritus buenos que están dentro de una persona. Marcos 9:17 y versículo 23. Se trata de una operación del espíritu y por lo tanto puede ser activado por el lenguaje espiritual de uno, especialmente si el discernimiento de espíritus es uno de los dones del espíritu que ha sido distribuido a los creyentes. El discernimiento de espíritus no es el don de sospecha o juzgar las manifestaciones carnales humanas. El don de fe. Un santo o ministro de los 5 ministerios a quien le ha sido dado el don de fe puede hacer milagros con la misma facilidad que una persona con el don de la profecía puede profetizar. El don de fe capacita a una persona para creer en lo imposible. Le da a una persona la garantía y confianza sobrenatural en el corazón de que cuando se habla la palabra sucederá. El don de fe opera principalmente en sanidades milagrosas, liberación de actividad demoníaca y una gran fe en las finanzas. Hay 3 niveles o ámbitos de fe: la fe salvadora para la salvación, el fruto del espíritu de fe y el don de fe, que es uno de los dones del espíritu. La fe salvadora viene del corazón, el espíritu de una persona, mientras que el fruto de la fe y el don de fe viene del Espíritu Santo. Todos los niveles requieren una activación y operación del espíritu. Orar en nuestro idioma espiritual activa el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Orar en lenguas puede activar el don de fe en las personas a las que se les ha dado este don. Operación de milagros. Este don opera milagros creativos reemplazando el curso ordinario de la naturaleza. La vara de Aarón floreció y produjo almendras en una noche por una manifestación de la operación de milagros según Números 17:8. También la separación del Mar Rojo y la burra de Balaam hablando fueron milagros. Elías y Eliseo realizaron milagros, tales como que 1 litro de aceite llenara muchos contenedores con galones de aceite. Segunda de Reyes 4, 1-7. Jesús convirtió el agua en vino, caminó sobre el agua y alimentó a 5,000 con un pedazo pequeño de pan y pescado. Todos estos son manifestaciones de la operación de milagros. Juan 6:5 hasta el versículo 14, Mateo 14:28 y Juan 2:5-11. Las palabras griegas para operación de milagros son energema y dunamis. Dunamis es la misma palabra traducida como poder en Hechos 1:8. El dunamis del espíritu se produce de la misma manera que la energía eléctrica se produce en una planta hidroeléctrica. El agua pasa por la compuerta de agua, haciendo girar una turbina que produce la rotación de una dínamo en el corazón de la represa que produce energía eléctrica. Recuerde la ilustración en el capítulo 5. El agua es el río de la vida que fluye de nuestro ser más íntimo. La compuerta de agua es la boca y la turbina es nuestra lengua. Hablar en lenguas hace girar la dínamo del Espíritu Santo en nuestro espíritu que genera el poder dunamis de Dios. Hablar en nuestra lengua espiritual definitivamente puede producir el poder dunamis para la operación de milagros. Dones de sanidades. Ambas palabras son plurales. A otros dones de sanidades por el mismo espíritu. 1 Corintios 12:9. Por favor, tenga en cuenta que este es el único don con esta singularidad. Esto revela que puede haber santos que reciben un don de sanidad especial para enfermedades específicas. Es como en el campo de la medicina moderna, donde la mayoría de los médicos se especializan en un área particular de problemas físicos. Puede haber muchos dones especiales, ya que hay necesidades especiales en el cuerpo humano. He visto esta verdad demostrada en mis 58 años de ministerio y en el estudio del ministerio de los grandes ministros de sanidades del pasado.
Por ejemplo, he conocido ministros que tenían un don de sanidad para el cáncer, de manera que casi todo el mundo con problemas de cáncer por los que ellos oraban eran sanados. Sin embargo, esa misma persona podía orar por alguien con un dolor de cabeza y no ver que la sanidad tomara lugar. Una traducción dice: ese mismo espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos. 1 Corintios 12:9. Lo que se aplicaría más a una especialidad del don de sanidades. Cuando los ministros que han descubierto y demostrado sus dones especiales de sanidades celebran un servicio de sanidades, a menudo se llama al frente a las personas con ese problema primero y oran por ellos. Como esas personas son milagrosamente sanadas, se edifica la fe y la confianza en los demás para que Dios los sane de sus enfermedades. Dios trae sanidad a los cuerpos físicos de las personas de varias maneras. La curación natural se produce cuando un médico o alguien más eliminan la causa del problema y entonces el cuerpo se cura. La sanidad individual se produce cuando una persona ejercita su fe para su sanidad. La oración de fe de los ancianos de la congregación también trae la sanidad divina. Santiago 5, 14 y 15. Luego están los dones de sanidades del Espíritu Santo, que puede quitar el problema y dar lugar a una progresiva cicatrización completa, lo que significa que el cuerpo se recupera totalmente con el paso del tiempo. Los dones de sanidades también pueden producir una sanidad instantánea y restauración a la función normal. Si cada santo solo recibe un don del Espíritu en lugar de varios y son distribuidos por igual, entonces habría un don de sanidad por cada 9 santos. Ese don debe ser activado y utilizado para sanar a los santos en la iglesia, así como se utiliza en la evangelización profética para curar a los pecadores, para que ellos experimenten la bondad de Dios y se arrepientan. Romanos 2:4. Todos los dones son dados por la gracia de Dios, pero recibidos y activados por la fe del hombre. Los dones del Espíritu han sido restaurados a la iglesia y están siendo activados para su manifestación por los que saben cómo utilizar plenamente sus lenguas espirituales y practican los 4 principios para la activación de sus dones espirituales. Las 9 manifestaciones o dones del Espíritu Santo son distribuidos a los santos de acuerdo al conocimiento de Dios de la capacidad de cada santo de manifestar ciertos dones. El Espíritu Santo no solo le da al creyente el don de su lenguaje espiritual, sino que también ofrece algunos de los 9 dones a todos los hijos de Dios bautizados en el Espíritu. 1 Corintios 12:7. Enfáticamente declara: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones no son prestados temporalmente a la persona, sino que son dados. Se convierten en una parte de su ser espiritual nacido de nuevo, al igual que el don de la vida eterna y el don del Espíritu Santo. Así como hablar en lenguas llega a ser una habilidad del Espíritu de un santo, los dones del Espíritu Santo en un creyente se vuelven una habilidad divina de su nuevo hombre, al que se le ha dado esta habilidad sobrenatural. Eso no quiere decir que los dones se manifiestan de forma automática porque se nos han dado. El creyente tiene que recibir la revelación de que los dones están dentro de él y luego tiene que operar su fe para activar los dones para que sean manifestados. El don de lenguas del Espíritu Santo en un creyente es el gran activador. Orar en lenguas produce el fruto de la fe, el cual es el nivel de fe necesaria para creer para que los dones sean manifestados. Es como la llave del auto que hace arrancar el motor con sus pistones, el que hace que el motor produzca la energía que recibe el vehículo en movimiento. Nuestro lenguaje espiritual es el motor Pony que activa el gran motor de la poderosa Caterpillar. Es la turbina que gira hasta que se activa la dínamo que produce la energía eléctrica que hace que las luces brillen y las grandes máquinas produzcan grandes obras. Nuestro lenguaje espiritual es una de las claves principales para el reino de Dios que Jesús dijo que daría a su iglesia. Es el gran motivador, generador y activador de la gracia de Dios y todos los dones en nuestras vidas. El Espíritu Santo sabía todo esto cuando Él escogió la habilidad de hablar en lenguas desconocidas con nuestro lenguaje espiritual como el mejor don que podía dar a los miembros individuales del cuerpo global de Cristo, la Iglesia.
No contristéis al Espíritu Santo. Efesios 4:30, Primera de Tesalonicenses 5:19. Cuán dolido el Espíritu Santo debe estar con nosotros cuando no usamos el don que nos ha dado para hacer crecer su fruto y manifestar sus dones, pero cuán emocionado Jesús debe estar cuando recibimos el Espíritu Santo, ya que Él murió y resucitó para enviar el Espíritu Santo a su pueblo aún en la tierra. Cristo Jesús también está muy contento cuando sus santos reciben el don del Espíritu Santo de las lenguas espirituales, y toda la Trinidad se alegra cuando recibimos y manifestamos el mayor don que cada uno dio a la humanidad para ser hijos de Dios, para vivir la vida de Cristo y para hacer las obras que Jesús hizo e incluso mayores obras. El mayor cumplimiento de todo para Jesús es ver a sus hijos madurando y siendo conformados a su imagen hasta que su iglesia pueda ser presentada a Él como una novia gloriosa, sin mancha ni arruga, listo para gobernar y reinar con Él para siempre. Efesios 4, 26 y 27. Romanos 8, 17. Apocalipsis 5, 10. 70 razones para hablar en lenguas. Continuación. Número 41. Los dones de la vida eterna y el lenguaje espiritual son dados para nuestra propia edificación y beneficio. Sin embargo, los dones del Espíritu son dados a los creyentes para responder a las necesidades de los demás. Son las 9 manifestaciones del Espíritu. Los dones demuestran que nuestro Dios y Salvador Jesucristo está vivo y activo en el mundo de hoy. Los 3 dones vocales demuestran que Él habla a su pueblo y por medio de su pueblo. Los 3 dones de revelación muestran que nuestro Dios es omnisciente, sabiendo todas las cosas de todo y de todos, y nos revela algunas de esas cosas a su pueblo. Los 3 dones de poder revelan que nuestro Dios es omnipotente y demuestra su poder sobre los demonios, la humanidad y la naturaleza. Orar en lenguas es una planta de poder dentro de nosotros, produciendo la fe necesaria para manifestar los dones del Espíritu. Romanos 6:23, 1 de Corintios 12:7 al 12, Primera de Corintios 14:2 y Judas 1:20. Número 42. El hablar en lenguas en nuestro idioma espiritual personal es una operación diferente al don y tiene un propósito diferente que el don de lenguas, que es uno de los 9 dones del Espíritu. Por medio de la restauración y la demostración del don de diversos géneros de lenguas en el movimiento pentecostal, entendemos que es un mensaje en lenguas dado para el beneficio de los demás cuando se acompaña con el don hermano de la interpretación de lenguas. Primera de Corintios 14, 26 al 28. Número 43. Hablar en lenguas también puede servir como una señal para los incrédulos. Esto es especialmente cierto cuando un creyente habla en un idioma que no entiende, pero que es entendido por alguien presente. Numerosos testimonios se han dado sobre esto y por lo general resulta en que alguien acepte a Cristo o sea convencido de que el hablar en lenguas es un don sobrenatural de Dios. Las lenguas pueden ser una lengua terrenal o un lenguaje celestial. 1 de Corintios 13:1 y 1 de Corintios 14:22. Número 44. Nuestro lenguaje espiritual nos fue dado para empoderarnos para manifestar los dones del Espíritu. Los dones no se prestan, sino que se les dan a los creyentes. Todos los 9 dones están en el Espíritu Santo, quien está en nosotros. Sin embargo, solo ciertos dones son dados a cada creyente como parte de la habilidad de nuestro ser espiritual individual. Los dones se convierten en características y en la capacidad de nuestra creación, el hombre nuevo en Cristo Jesús. El Espíritu Santo distribuye los dones a los individuos según la predicción y la voluntad de Dios. Él conoce el ADN de cada miembro, su posición y ministerio en su cuerpo, y los dones que a cada miembro se le dio para potencialmente manifestarlos. Como miembro del cuerpo de Cristo, los dones se convierten en nuestra única manifestación del ministerio de membresía. La manifestación del Espíritu es dada a todos por el beneficio de los demás. El Espíritu Santo también dio al creyente un lenguaje espiritual para traer ese potencial
a la productividad y la manifestación. El ministerio del lenguaje espiritual activa los 9 dones del Espíritu y nos da 9 razones más importantes para orar en lenguas. Primera de Corintios 12:7, versículo 11, 18 y 27. Número 45. Los beneficios de hablar en lenguas han sido probados por la experiencia de millones en los últimos 100 años. Lo he visto demostrado miles de veces durante mis 60 años de ser bautizado en el Espíritu y ministrar mi lenguaje espiritual y los dones del Espíritu Santo. Orar en lenguas definitivamente empodera a los cristianos para recibir y manifestar todos los dones y ministerios del Espíritu Santo. El Espíritu Santo realmente sabía lo que hacía cuando escogió el lenguaje espiritual como el mayor regalo que podía dar al creyente. Mostremos un gran aprecio por su don, dando el máximo tiempo para orar en nuestro lenguaje de oración espiritual. Demos gracias a Dios por su don inefable o el don que no se puede hablar con una lengua aprendida. Segunda de Corintios 9:15, Colosenses 2:7. Número 46. La Biblia dice a los cristianos: no impidáis el hablar en lenguas, no apaguéis el Espíritu y no contristéis al Espíritu Santo. Cuando nos negamos a recibir el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas, apagamos y contristamos al Espíritu. Cuán dolido debe estar el Espíritu Santo cuando también nosotros, los que hemos recibido, no usamos el don del lenguaje espiritual. Él nos ha dado este don para hacer crecer su fruto y manifestar sus dones. Pero cuán emocionado debe estar Jesús cuando recibimos y utilizamos el mayor don que fue dado por Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Todos ellos saben que el lenguaje espiritual es la clave para utilizar y activar todos los beneficios y los ministerios que se han dado a los santos. El lenguaje espiritual es una de las principales llaves del reino de los cielos, que Jesús prometió dar a sus discípulos. 1 de Corintios 14:39, 1 de Tesalonicenses 5:19, Efesios 4:30, Mateo 16:19.